Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo resumen en el día de hoy, porque la verdad es que en enero no me dio tiempo de hacer vídeo resumen, se nos ha ido febrero y tampoco, pues vamos a empezar marzo con vídeo resumen del estado de los acuarios. La intención del día de hoy es mostrar cómo están los acuarios, pero a la vez ir comparando entre ellos para que veáis muchas veces aquella expresión de por qué cada acuario es un mundo, tiene sentido, fundamentado en acuarios ya con pocas diferencias. Ya imaginaros si nos vamos a acuarios que tengan muchas más diferencias. Vamos a empezar por el 75 litros, como veis está bastante bien, como siempre, la verdad es que no tengo queja ninguna de este acuario, muy limpio de algas. Algún día hablaremos del abonado que utilizo en este acuario, porque llevo ya 3 meses haciendo pruebas diferentes y eso será otro día para otro vídeo, pero bueno. Particularidades, como veis en la rota la red Vietnam, la fui de un par de tallos que me pasaron, fue propagando. Si recordáis, aquí un día pusimos Marsilia de Suta, al final venían emergido, no ha tirado bien, decidí quitarla, pero es que decidí quitarla porque la propia rótala, si os dais cuenta, está haciendo hasta de tapizante. ¿Por qué digo esto? Porque ahora veis cómo la tengo en el otro acuario de 20 litros, que no se parece en nada siendo la misma planta, cuando tenemos prácticamente las mismas condiciones de luz, parámetros del agua, altura de urna. Cuando digo condiciones de luz me refiero a lúmenes por litro, sí que cambia la temperatura de color, para que veáis con poquitas diferencias al final cómo las plantas se van comportando de manera diferente. De ahí un poquito lo que decía la introducción, de que cada acuario al final es un mundo, tiene sus particularidades. No solo por la luz en ese caso, también la circulación del agua, debido al paisaje que hacemos en cada uno de ellos. En fin, es un compendio de pequeños factores, pero que al final van dando la gran diferencia entre uno y otro acuario. Bien, y aquí como veis, vamos a hacer una toma desde arriba. Hoy hemos cambiado un poquito el móvil para tener un poquito más de calidad. Y como veis, está espectacular, vamos. Sí que tuve que darle hace poquito una poda muy agresiva para volver a abrir, porque se me había totalmente cerrado, de manera que es que ya prácticamente no tenía espacio ni nada para los peces, y eso pues no está bien, las cosas como son. Hay que hacer autocrítica y corregir las cosas cuando se pueden mejorar, ¿vale? Por lo demás, como veis, la luz Willia espectacular. Un pequeño truco, hice como, por ejemplo, yo como también soy de familia de campo, cuando puse los brotes los puse como si fuera una parra que sube, pero es que ya la he cortado directamente porque se estaba poniendo en la parte de abajo y ya se ha quedado totalmente hasta en el emergido la lujulia. Todas las raíces, igual que toda esta planta que tenemos aquí, está todas las raíces en el aire, básicamente, como veis por aquí, de manera que no hay nada que esté tocando el sustrato, sino que todo se alimenta de la columna de agua en el abonado. Bien, este otro acuario, el de 20 litros, como he dicho, veis, os he dicho antes la rótala también la verde, aquí está tirando mucho mejor que en el otro, siendo la misma planta, porque viene una directamente de la otra, igual que esto viene también una poda a la otra, y veis aquí va tirando más hacia arriba, no tan entapizado como en el otro caso. Para que veáis, como he dicho, que la diferencia es sencillamente mismos lúmenes litro, mismo parámetro de agua, pero cambia la temperatura de color, cambia la circulación, cambia la distribución, mismo sustrato, en ambos casos gel. Entonces todo esto viene un poco a reflexión, porque a veces ya me habéis preguntado a veces de vosotros, tengo tal planta y no me tira. Incluso yo a veces es difícil justificar con estas pequeñas diferencias y no se comportan igual de un acuario a otro, siendo igual de altos uno que el otro, teniéndolos al lado justamente, o sea, acuarios más hermanos, más próximos que estos es difícil y sin embargo se comportan algunas plantas de manera diferente. Por lo tanto, esto viene un poco a hacer una reflexión de que a veces tenemos que buscar muchos detalles y hasta el más mínimo para intentar explicar de esas pequeñas diferencias que no somos capaces, o que a veces queremos justificar con una sencilla explicación, pero todo siempre al final es sencillo, pero algo más trabajado y algo más complejo de lo que pensamos. De la parte de la tapizante, pues como veis le está costando tirar, pero recordar que partimos de unos pequeños trozos de una poda de Montecarlo que nos regaló el amigo Iván, ya está empezando a tirar, realmente se empiezan a ver hojas por todos lados, va a salir adelante. Lo que sí esto genera, como veis, es alga punto verde. He tenido los cristales que he tenido que limpiarlo, yo lo confieso. Queda muy poquito de filamentosa que quedaba del anterior desbalance antes de quitar la utricularia, pero ya me estoy haciendo con él y sencillamente el poquito alga punto verde es porque estoy utilizando el mismo abono que en el otro acuario y se está un poquito, en este caso, descompensado hacia el nitrógeno porque falta ese consumo de nitrógeno que debería consumir esta parte del tapizado. Cuando ella vaya tirando se va a consumir y el abono se va a quedar perfecto para este acuario, igual que está funcionando perfectamente en el otro caso. Y el 240 litros, como veis aquí en esta toma, sigue tirando espectacular. La verdad es que lleva un desarrollo vegetativo bastante bueno. Es verdad, estoy muy contento con este acuario de bajos requerimientos. Cosillas que comentaros. No he sifonado desde que se montó, lleva 3 meses. Los cristales solamente he tenido que tocarlo un poquito en este lado porque sí que he hecho un pequeño de acúmulo también de nitrato. En lo que decimos siempre, no aplica la ley de Redfield en estos casos bajo requerimientos, sencillamente no hago test, he acumulado un poquito.
un pequeño desbalance que hayan podido tener, y ha hecho un poquito de alga a punto verde en este lado sencillamente porque al estar esta luz aquí, ese exceso de luz es lo que ha generado esa aparición de 4 puntitos de alga verde ahí. Lo dicho siempre, una vez que lo corrige, lo he limpiado y ya está. Para que veáis la diferencia entre altos y bajos requerimientos, como decíamos en el anterior vídeo de lo que hicimos hace poco, de que es un factor clave la iluminación entre diferencia entre altos y bajos requerimientos, y cómo de tal manera no afecta esa ley de Redfield de unas formas en bajos o en altos requerimientos de la misma manera, ¿vale? Como veis, los peces al final con su propia actividad se han hecho con el manado, lo han ido sacando. Esta es la prueba de que yo no he sifonado porque no he tocado nada, lo he ido dejando a su quehacer de los peces. Como veis, sí que hay algunas manchas de maduración del propio acuario. Esto es normal en este caso. Y lo que quería decir también, por ejemplo, decimos cada acuario es un mundo. Si recordáis, voy a coger el móvil. Antiguamente, en el anterior montaje, yo tenía un filtro, una salida hacia allá, la otra hacia acá, haciendo círculo. Cuando lo cambié de la mesa, puse las dos salidas aquí, de manera que hacía una circulación totalmente así. Y en este caso, ¿por qué digo esto? Porque he visto vídeos que te dicen, no los pongas así enfrentadas, que no es bueno. Y a ver, no es bueno en función de cada caso. En este caso, este acuario, el filtro grande, tiene esta circulación, limpia toda esta parte grande. El filtro pequeño tiene esta circulación, me limpia toda esta parte pequeña. De manera que hay que también, incluso lo que decimos que cada acuario es un mundo, me vais a permitir que ponga otra vez el móvil, aplica exactamente a esto que estoy diciendo, que lo que para un acuario no puede funcionar, para otro puede funcionar perfectamente, pero hay que estudiar caso a caso, acuario a acuario, punto por punto y matiz por matiz, porque eso es lo que nos va a dar la pequeña diferenciación que va a hacer que nuestros acuarios y proyectos sean especiales. Como veis, por ahí ha salido un Ancistrus, me lo dejaron aquí, lo tengo adoptado en casa, algún día volverá a su casa también. Y nada, esta es la reflexión que tengo para el día de hoy. Y ahora pues nos queda ver el acuario grande solamente. Y ya para terminar, y nunca mejor dicho, cada acuario es un mundo, pues este sí que es un mundo totalmente aparte para mí. Aunque lo sigáis viendo vacío, es en el que más avances ha habido. Estos 2 meses tengo ya pedida la roca, estoy mirando las maderas, el sustrato lo tengo ya decidido. Estoy preparando desde hace 3 semanas, estoy saturando roca volcánica, os he dejado un detalle para prepararla para hacer el corazón de la construcción que quiero hacer. Y lo que sí llevo más retraso es el tema de la iluminación. El 12 de diciembre, lo he dicho bien, 12 de diciembre, hice el primer pedido en AliExpress. Después de los 2 meses no me lo enviaron, me han devuelto el dinero, evidentemente ningún problema. Volví a pedir otro tipo de lámpara. Y resulta que, lamentablemente, por todo este tema del coronavirus, pues me han notificado que me devuelven el dinero, eso sí, pero que de momento el envío se retrasa. Comprendo, porque hay cosas que son principales en esta vida, las vidas humanas es lo primero, así que me tendré que esperar o buscar otra alternativa, pero hay que tener paciencia en estas cosas porque lo primero es lo primero y eso creo que nadie lo va a poner en duda. ¿Qué más cosas sobre este acuario? Pues hice una prueba de llenado. Realmente, si recordáis, sobre esta misma mesa cuando la pusimos tuve el 240 litros, lo probamos en esa parte hasta ahí, se quedó perfectamente, pensaba que estaba perfectamente nivelada, resulta que la llené y nada más empezar a llenar, como la mesa es mucho más larga y tiene las 6 patas, pues tenía un desnivel de medio centímetro, digamos que estaba más alta de aquel lado. También luego nos dimos cuenta que tenía que ver porque estaba un poquito desnivelado el suelo de la parte de allá abajo, ¿vale? No me asusté en principio por ese desnivel, sí que me preocupó y me acordé mucho de uno de nuestros suscriptores, como es Jano, si me estás escuchando te vas a reír y lo sé, porque resulta que al principio no sé dónde estaba el fallo, porque del medio abrió 9 milímetros. Os voy a dejar la foto, el detalle, ahí sí que me asusté, he de reconocerlo. Lo vacié, estuve estudiando el porqué y resulta que, claro, normalmente tú los acuarios los pones en 4 patas. Resulta que como las nivelamos todas, las 2 del medio se quedaron haciendo fuerza. Entonces es como cuando una magdalena o una soletilla cuando la abres. Al hacer así, pues el papel se va hacia afuera. Entonces eso es lo que hacía para contrarrestar la fuerza del acuario. ¿Qué hicimos al vaciarlos? Directamente las hemos dejado fijadas las 4 patas de los extremos y estas las hemos dejado apoyadas, pero haciendo un poquito menos fuerza para hacer luego el ajuste final cuando esté medio lleno el día del montaje definitivo. Me alegro de haber hecho esta prueba porque si no hubiera costado luego mucho más trabajo. Todo esto también lo digo de consejo por si alguien lo ve. Fue una paliza, pero si no hubiera sido así, después de hacer un montaje entero, hubiera visto el error de nivelado y hubiera sido peor. Alguno dirá, ¿por qué no te has dado cuenta antes? Sí, en cuanto empecé a echar agua, pues me di cuenta.
pero quería llenarlo porque hasta que realmente, como es tanto peso, no asienta correctamente sobre el suelo, no vas a ver realmente en qué punto de nivelado estás en un caso así de un acuario tan grande como este. Dicho esto, pues espero que os haya gustado este vídeo resumen de los acuarios, un vídeo creo que entretenido. Espero estar pronto con el montaje. De hecho, la idea es en marzo empezar a montar ya cosas, lo que se vaya pudiendo de este acuario. Como he dicho, por tema de la iluminación, pues vendrá un poquito más tarde. Eso retrasará el plantado y llenado final, pero bueno, se van a ir haciendo cosas porque yo soy el primero que es verdad que lo veo aquí cada día en el salón cuando me siento en el sofá y tengo ganas de hacer cosillas con él. Pues nada, dicho esto, me despido aquí en el día de hoy. Espero que os guste el vídeo. Si es así, dejad vuestros comentarios, vuestros me gustas. Ya sabéis que no es una obligación suscribirse al canal, pero si a alguien le apetece, bienvenido a suscribirse y a unirse a este proyecto de canal que es Acuarios GCM. Pero sabéis que lo importante es pasar un buen rato y disfrutar este hobby todos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!